Bien, buenos días, chicos, chicas, jóvenes, señoritas. Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a seguir con lo que es este gran periodo de la literatura, el periodo formativo, en el que se va formando poco a poco lo que nosotros entendemos como literatura, que es, pues, la etapa clásica, la literatura clásica, que comprende a los periodos de las dos grandes civilizaciones, griegos y romanos. Ahora vamos, ya una vez ya hemos conocido más o menos cómo es el panorama, hemos conocido cuáles son los grandes conceptos, Kalos Kairos, la Kalokagatia, cómo funcionan las moiras, que es el destino, cómo funciona el destino, etcétera, etcétera. Tenemos que incidir en el máximo texto de esta primera parte, y ese gran máximo texto es ni más ni menos que la Ilíada. No es Iliada, ¿ya? No es Iliada. Es Ilíada. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, esta guerra sucede en la ciudad de Ilión. Ilión. Por ello, se llama Ilíada. ¿Ok? Ilíada sucede en Ilión. No es Iliada, es Ilíada. Perfecto. Ahora, voy a comenzar la clase con una pregunta que su compañero Adriano ha mencionado, que es la siguiente. Profesor, en las grandes antiguas batallas como esta, como la guerra de Troya, la guerra por Troya, ¿había alguien específico que escribió lo que pasaba o era un soldado en común? Ya. Esta respuesta para esta pregunta tiene que ver mucho sobre cómo es que nosotros sabemos o cómo se nos hace llegar esta historia, cómo nos llega, ¿no? Ya. Y se responde de la misma manera, ¿no? El mito de Manco Cápac y Mamadoyo, por ejemplo, para hacerlo acá en el caso peruano, data de muchísimo tiempo atrás, ¿no? Unos 800, 900 años por ahí, en lo que nace el Imperio Incaico, 900 años por ahí, ¿sí? Y tú te pones a pensar, ¿cómo es que lo que se cantaba en ese momento, el mito formativo que se tenía en ese momento para la civilización del Cusco y lo que va a ser el Imperio Tahuantinsuyo, ha sobrevivido hasta acá? Es porque se fue transmitiendo de generación en generación. Entonces, el poema de la Ilíada aparece en el siglo 8 a.C. En el siglo 8 a.C. aparece el poema de la Ilíada. ¿Quién lo compone? Supuestamente Homero. Pero estos sucesos ya se conocían. Ya se conocían. O sea, a un joven de 21 años de edad, que ya estaba pasando a formar parte de la sociedad griega, le preguntabas, ¿tú sabes quién es Aquiles? Y lo que pasó en Ilión. Y te dicen, sí, sí. Y no necesariamente porque haya escuchado el poema épico de la Ilíada. No, sino porque formaba parte de su cultura. Era algo que se venía transmitiendo de generación en generación. Recuerden, yo les mencioné que el poema se canta en el siglo VIII, pero en el siglo XII ya habían sucedido estas cosas. En el siglo XII, más o menos, ya había sucedido lo que es la guerra por Troya. En el siglo X, siglo XII ya había sucedido. Entonces, sí se tenía conocimiento de lo que había pasado, de que muchos grandes reyes habían ido a las costas troyanas, las costas de Ilión, para tratar de ganar el territorio troyano. ¿Por qué? Ahorita lo voy a explicar, ¿no? Pero esa era la falta, esa era la mecha, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se conocía esto de aquí? Ya formaba parte del acervo cultural, ya tú lo conocías. Lo único que cambió en ese momento, lo único que cambió en el siglo VIII, cuando se crea el poema de la Ilíada, es la manera en la que se cuenta, porque hay toda una estructura, se utilizan ciertas palabras, se utilizan ciertas expresiones. Es como si ahora yo me propusiera con ustedes hacer lo siguiente. Chicos, ya que ustedes conocen más o menos cómo es la Ilíada, cómo está compuesta, lo que vamos a hacer ahora es crear una Ilíada peruana. Vamos a utilizar el mito de los hermanos Saya y vamos a crear un poema épico para que sea cantado. Vamos a practicar, alguien por acá debe tocar la guitarra, vamos tocando la guitarra y alguien va cantando, ¿no? Este poema se canta en griego antiguo. Entonces, nosotros vamos a cantarlo, no en griego antiguo, sino vamos a cantarlo en quechua antiguo, o en aymara antiguo, para que se entienda, para que los ciudadanos quechohablantes se sientan identificados con su tradición. Eso es lo único que varió. La historia ya había sucedido en el siglo XII, siglo XI a.C., ya se habían sucedido estas cosas. En el siglo VIII, más o menos,
es donde se comienza esto a componer de esta manera, para que sea recitado. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. ¿Ya se conocía esto? Sí, ya se conocía. Claro, ¿no? Sí, ahora eso es lo que sucede, ¿no? Cuando quieres tener registro, haces una crónica. Eso es lo que es una crónica, ¿no? Que un soldado, un guerrero, alguien que está observando, comienza a escribir los sucesos, eso es una crónica, que sirve como una especie de testimonio de lo que sucedió. Pero en ese momento ya se sabía lo que había acontecido. ¿No? Es como, igual, los historiadores de ahora pueden hablar mucho sobre la Segunda Guerra Mundial porque han estudiado, porque han encontrado archivos, porque han hecho entrevistas. De esa misma manera, no tanto con la misma precisión, pero sí se sabía que habían sucedido esos sucesos, que habían pues tenido registro de lo que es la guerra por el Lión. Pero ¿qué pasa? Para conocer la Ilíada, tenemos que conocer muchas cuestiones. Para conocer la Ilíada tenemos que conocer primero sus antecedentes. Estas son algunas cuestiones previas que ustedes tienen que conocer al momento de abordar la Ilíada de manera buena. Yo recuerdo que la semana pasada les dije, tienen que leer el canto 1 y el canto 2, porque de eso, el día mañana, vamos a tener una práctica sobre el canto 1 y el canto 2 de la Ilíada. Ahora, para que ustedes puedan entender mejor por qué la Ilíada sucede como sucede, tienen que tener estas cuestiones previas. Porque el poema de la Ilíada relata los últimos 13, 14 días de lo que es la guerra de Ilión. O sea, si ustedes se dan cuenta, el canto 1 y el canto 2, que forman parte de los otros 24 cantos que tiene la Ilíada, el canto 1 y el canto 2 suceden en un par de minutos, ¿no? Sucede en un par de minutos. Sucede toda esta conversación donde Aquiles se ve pues expuesto y ya, ¿no? Pero el poema de Ilión es prácticamente un día, es prácticamente 1 o 2 días. Todo sucede muy rápido. Todo sucede muy rápido. El poema de la Ilíada, sucede muy rápido y que refleja los últimos días de la guerra con los troyanos. ¿Sí? Han pasado años, porque han estado muchos años, han pasado años, cerca de 9 años, han estado peleando constantemente, griegos y troyanos, muriendo, muchos griegos, hijos de Grecia, muriendo hijos de Troya, de manera constante, han estado muriendo, bastantes, durante 9 años. El poema épico de la Ilíada, refleja solo sus últimos días. Entonces, ¿cómo se puede pretender conocer por qué los griegos van a Troya? ¿Por qué van a Troya a querer conquistar la ciudad? ¿No? Muchos dicen, los que han visto, por supuesto, la película de Troya, con Brad Pitt, y pata, ¿cómo se llama? El que hace de Hulk también, Edward Norton creo que es. No. Bueno, ya sea como sea, la pieza estelar ese de Brad Pitt en Troya, supuestamente la pelea, o sea, digamos, la conquista de Troya se da por Helena, ¿verdad? Helena escapa de las manos de Agamenón, y porque no lo ama, supuestamente, ¿no? Porque no lo ama. Y se va con París, ¿no? Se va con París. ¿Alguno de ustedes ha visto esa película? ¿La conoce? ¿La ha visto? ¿Sí? ¿No? ¿Ha visto la película de Troya? ¿Ha visto la película de Troya? ¿No? ¿No la ha visto? ¿No la he visto, pero la verdad no la recuerdo. Ok, ya, eso va a ser una especie de tarea luego, porque van a tener que comparar muchas cosas. Ok, entonces, lo que pasa en la película de Troya es lo siguiente. Aquiles está entrenando con su primo Paris, están entrenando bien chill, y es llamado para ir a la guerra. ¿Por qué? Porque hubo una misión troyana para, pues, trazar las paces, ¿no? Con Troya, con Grecia, querían trazar las paces para no caer en guerras. Los dos eran grandes imperios, y lo único que querían era estar tranquilos. Entonces, esto pasa en la película. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de que la misión troyana, a cargo de Héctor y Paris, van a la casa de Agamenón, que era el gran rey de Grecia, ¿qué pasa? Paris seduce a la esposa de Agamenón, que es Helena, ¿sí? Y no se la rapta, sino le dice, vamos, hay que huir porque nuestro amor lo puede todo.
Y entonces, en la película, Agamenón colérico, ¿qué hace? Pues va a buscar a su mujer. Va a buscar a su mujer. Va a buscar a su mujer porque su mujer han raptado a su mujer. Pero esto no es tanto así, ¿no? No es tanto así. ¿Cómo es entonces, profesor? Pasa lo siguiente. En la mitología griega lo cuentan de esta manera. Y quiero que por eso me presten muchísima atención aquí. Muchísima atención. ¿Qué contexto es la Grecia micénica? La de esos siglos, ¿no? La que yo mencionaba. El siglo XII, siglo XI, más o menos ese es su contexto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El rey Tindario va a dar a casamiento a su hija Helena. Va a dar a su hija Helena a casamiento. ¿Sí? Va a dar a su hija Helena a casamiento. Ulises, el gran Odiseo, Ulises es lo mismo, su nombre, lo van a ustedes encontrar como Ulises, tanto en la Ilíada como en la Odisea, lo van a encontrar como Ulises. Ulises es sobrino de Tíndario. Él se va a casar con una prima de Helena, que va a ser Penélope, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Helena es la mujer más hermosa de toda Grecia. Y como es la más hermosa, todos los grandes príncipes y reyes van a querer casarse con ella. Y estaba Aquiles con 15 años. Helena tenía 15 años, porque se iba a casar, ya podía casarse a esa edad. Estaba Aquiles, estaba Agamenón, estaba Menelao, estaba Ajax, ¿no? Estaban todos los grandes héroes griegos que podían existir, los grandes reyes y héroes griegos, hijos de semidioses, hijos de dioses directamente. Entonces, ¿qué pasa? Como Ulises es familia de Tindario, él se pone a pensar, ¿no? Ulises siempre es rescatado por ser el más ingenioso de los demás, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tindario le da la opción a Helena de escoger con quién se va a casar. ¿Sí? Helena va a escoger con quién se va a casar. Y Helena va a escoger a Menelao, el hermano menor de Agamenón, a Menelao. Helena escoge a Menelao como su esposo y Ulises le dice lo siguiente a Tindario. Mira, Tindario, para que no haya luego rencillas, de que, pucha, Helena se case con Menelao, ¿no? Y luego otro vaya a querer arrebatarla porque simplemente la quiere poseer porque es una de las mujeres y porque es la mujer más bella de toda Grecia, le dice lo siguiente. Para que no suceda esto acá, tú le vas a hacer jurar a todos los demás de que no se van a meter en su matrimonio. Y si es que alguien logra hacerlo, todos los demás van a ir a defender el matrimonio de Helena y su futuro esposo. Entonces, lo pongo así. Helena estaba pretendida por Aquiles, por Agamenón, por Menelao, por Ajax del Almonio, por Ajax el Menor, y muchos más héroes que no recuerdo sus nombres ahorita, pero no son importantes. ¿Ya? Entonces, Ulises, que está por acá porque es un ser supremo por su inteligencia, no es que sea un dios o algo, sino que es muy, muy inteligente, le dice a Tindario que haga jurar a los demás que nunca se van a meter en el matrimonio de quien elija a Helena como pareja. Helena elige a Menelao. ¿Ya? Primer acto, ¿no? Helena elige a Menelao. Entonces, el papá de Helena hace jurar a Aquiles, a Agamenón, a Ajax, al mismo Ulises, a Ajax el Menor,
y a los demás héroes en compañía que van a defender el matrimonio de ellos dos. Van a defender el matrimonio de ellos dos. Entonces, si alguien se mete en el matrimonio de Menelao y Helena, los demás van a tener que ir en su defensa. Y si eso significa ir a las armas, pues lo van a tener que hacer. ¿Ya? Ah, ya, profesor. Entonces ya entiendo por qué cuando Helena es raptada, entre comillas, y se va con Paris, y los demás tienen que ir por ella. No necesariamente. No necesariamente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el segundo acto? El segundo acto es el siguiente. Sí, es justo en un sentido, ¿no? Porque es que todos eran hombres poderosos, ¿no? Todos eran reyes. Aquiles era un príncipe, el príncipe de Micenas, no, el príncipe de... A ver, él es Peleo, sí, el príncipe de Micenas, si no me recuerdo. Agamenón es el rey de reyes, Menelao es el rey de Esparta, Ulises es el rey de Ítaca, entonces todos son hombres poderosos. Y por eso se les hace jurar eso de allí, ¿no? ¿Cómo se conoce eso de allí? Se conoce como el juramento tindario. ¿Ok? El juramento tindario. Al pasar eso de allí, de que todos los demás juran que van a proteger el matrimonio de Helena y Menelao, sucede lo que es el juramento tindario. Todos juran. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el segundo acto? El segundo acto de esta gran historia es lo que sucede en la boda de Peleo y Tetis. ¿Quién es Peleo y quién es Tetis? Los papás de el buen héroe Aquiles. ¿Qué pasa? Lo siguiente. Pasa lo siguiente. Después de muchos años, el papá, Peleo, el rey Peleo, se va a casar con la diosa Tetis. Ella es una diosa y él es un rey. No, es un rey. Él es un rey. Los dos se juntaron y tuvieron aquí a Aquiles. Por eso que Aquiles es un semidios. ¿Por qué Aquiles es el tan grande héroe de Grecia? Allá, porque su mamá, cuando lo tuvo, lo bañó en las aguas del río Estigia. En las aguas del río Estigia. Y aquí sucede, ¿no? Todo el mito del talón de Aquiles. Como no podía meterlo de lleno, porque el río Estigia era un río donde pasaban los muertos, entonces si ella lo metía el cuerpo entero, se iba con los muertos y no podía salvarlo. Pero, ¿cuál era el beneficio? De que como estaba tocado por los muertos, no iba a poder ser matado, no iba a poder ser aniquilado nunca en la vida. ¿Y cómo lo sumerge? Agarra a su hijo recién nacido, lo agarra del talón y lo sumerge. Entonces, la única parte que no se moja con las aguas del río Estigia es el talón, y por eso el talón de Aquiles es su punto débil, es la parte vulnerable. Si le das ahí, lo vuelves vulnerable y por ende aniquilable. Por eso Aquiles era el hombre que era. Por eso Aquiles era el gran héroe de Grecia. Entonces, después de muchos años, ya cuando Aquiles está grandecito, ¿qué pasa? Peleo y Tetis van a decidir casarse. Se van a casar. Y van a invitar a todos los dioses, y va a invitar, por la parte de Peleo, a todos los reyes. Va Agamenón, va Menelao con Helena, su esposa, va Ulises con Penélope, hasta los mismos troyanos. Va Paris, va Héctor. Pero Tetis no invita a alguien. ¿A quién no invita Tetis? A Eris. ¿Quién es Eris, profesor? ¿Has escuchado tú el mito de la manzana de la discordia? ¿No? De Adán y Eva. Ya, en la cultura griega también tenían su diosa de la discordia. Eris es la diosa de la discordia. Entonces, como siempre sembraban discordia entre todos, Tetis no la invita. Entonces, Eris de asada
se cola en la fiesta de la boda de Peleo y Tetis. ¿Y qué pasa? Va a agarrar una manzana. ¿Y se la va a dar a quién? A Paris. Y Paris, y le dice lo siguiente. Paris le va a dar una manzana y le va a decir, Paris, tú le vas a dar esta manzana a quien tú consideres la diosa más hermosa. Y estaba Atenea, estaba Afrodita, y estaba Hera, la madre de todos los dioses, equiparable al poder de Zeus. Hera fue en algún momento la diosa número 1 del Olimpo. ¿Ya? No había alguien más fuerte que Hera. Hera lo cachorreaba Zeus, pero luego decidió brindarle su poder y Zeus pasó a ser el padre de todos. Esto es algo indispensable, solo es un dato curioso. Entonces, ¿qué sucede? Paris no sabe a quién darse, y Atenea le dice, Paris, si tú me das la manzana, yo te ofrezco sabiduría. ¿Por qué? La diosa, sabiduría. Hera le dice, Paris, si tú me das la manzana, yo te vuelvo un rey, te voy a dar poder. Esposa de Zeus, mucho poder. Pero Afrodita le dice lo siguiente, si tú me das la manzana, yo te voy a dar a la mujer más hermosa del mundo. Y adivinen, oh sorpresa, ¿quién va a ser esa mujer? Va a ser la popular Helena. Y como Paris pensaba con el miembro, no con la cabeza, le dio la manzana ¿a quién? A Afrodita. Entonces, Afrodita utiliza sus poderes de diosa para intervenir en la cabeza de Helena, y por eso Helena se enamora perdidamente de Paris. Y decide escapar con él, ¿a dónde? A Troya, a la ciudad de Ilión. Este es el mito de la manzana de discordia, que va a crear lo que nosotros conocemos como el poema épico de la Ilíada, que refleja ¿qué? La guerra de Troya. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Bien. Entonces, esto es lo que sucede. Boda de Peleo y Tetis. ¿Quién es su hijo de Peleo y Tetis? Aquiles. Aquiles estaba en esta boda, claro, pues esos son sus viejos. ¿Qué pasa? Peleo, por la parte humana, va a invitar a todos los grandes reyes, ¿no? Entre ellos, pues, Paris, y hijo de Ay, se me olvidan los nombres. Es príncipe de Troya, hermano de Héctor, hijo de, no recuerdo cómo se llama el viejo este. Pero por su parte, Tetis va a invitar a todos los dioses, ¿no? Estaba Atenea, estaba Afrodita, estaba Hera, estaba el mismo Zeus, que dio Zeus, no dio el visto bueno para que un mortal se case con una diosa. Porque normalmente eso no pasaba. No, pero eso ya es otro mito. De por qué Tetis se casa con Peleos es otro mito. Porque Zeus le debe varias, le debe varias a Tetis, que luego también va a fundamentar para que la historia se siga desarrollando. Es todo un chongo bien bacán. Entonces Tetis, ¿a quién no invita? A Eris. ¿Por qué? Porque es la diosa de la discordia. Como es diosa de la discordia, ¿qué le gusta sembrar? Discordia. Tetis se va a colar en la boda de Peleo. Eris, perdón, se va a colar en la boda de Peleo y Tetis y le va a dar una manzana a quién? A Paris, el hombre más hermoso de todos, los troyanos, claro. Y le va a decir, Paris, tú le vas a dar la manzana a la diosa que tú consideres la más hermosa. Sembrando discordia en mi causa, ¿no? Entonces, ¿qué le dice? Atenea, ¿qué le ofrece? Le ofrece sabiduría. Afrodita, ¿qué le ofrece? A la mujer más bella. Y Hera, ¿qué le ofrece? Poder. Pero como Paris es un hombre muy sensible y no piensa realmente con los sesos, escogió a la mujer
a lo que le ofrecía Afrodita, y Afrodita intervino en la mente de Helena para ponerle una especie de hechizo que le hizo enamorarse perdidamente de Paris. Por eso Paris y Helena se escapan de la boda y van hacia la ciudad de Troya. Pero como yo les había mencionado, si alguien osaba meterse, en este caso Paris, en el matrimonio de la gran Helena y su esposo Menelao, ¿qué tenían que hacer los demás? ¿Qué tenían que hacer los demás? Ir a la guerra. ¿Por qué? Por el juramento tildario. ¿Hasta acá? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Como Paris se mete, rapta a Helena y se lleva a la esposa de Menelao, Menelao de manera inmediata invoca al juramento tildario. Y todos los que estaban en esta boda van a tener que ir. ¿Sí? Pero no van de inmediato, ¿no? Porque va a pasar un tiempo todavía hasta que Menelao se dé cuenta, ¿no? Y para eso ya todos habían salido. Una vez invocado el juramento tildario, ¿qué pasa? Pues se tiene que ir a reclutar a estas personas que juraron, pues, digamos, mantener el matrimonio de Helena y Menelao. Entonces, Menelao le va a implorar a su hermano, voy a borrar esto que he hecho que me gustó mucho, va a ir donde qué, su hermano. ¿Quién es su hermano? Agamenón. ¿Y quién es Agamenón? El rey de reyes. O sea que, profe, ¿él conquistó toda Grecia? No necesariamente. Agamenón es el rey de reyes, el rey de toda Grecia. Lo voy a poner así, el rey de reyes. ¿Ya? Eso significa, profesor, que él conquistó a todos los demás reinados. No, sino que él es el que tiene mayor fuerza militar. Mientras que los otros tenían 15, 20 barcos, cada uno con 15, 30 hombres, Agamenón tenía más de 50. Entonces, eso lo hacía superior. ¿Y qué pasa? Los demás reyes, el rey de Ítaca, el rey de Macedonia, el rey de Esparta, que es su hermano, el rey de Micenas, etcétera, 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 deciden que Agamenón sea el rey de reyes. Ellos van a decidir, van a aceptar. Es como que quedamos en que Agamenón nos dirija. Perfecto. Entonces, cuando Menelao va a donde su hermano a decirle que Helena se ha ido con Paris, Agamenón va a invocar, junto con Menelao, ¿a qué? Al juramento tildario. Entonces, todos los reyes que juraron salvaguardar el matrimonio de Menelao y Helena, que eran prácticamente todos los reyes de Grecia, van a tener que ir a buscar a Helena. Y si no querían ir, pues Agamenón con su fuerza militar los iba a obligar. Y eso es lo que prácticamente hace. Y aquí algunas anécdotas sobre el reclutamiento, pues, de esta cuestión. Porque póngase a pensar, pues, ya yo he jurado todo lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿realmente irían a buscar a la mujer de otra persona y arriesgar tu vida y arriesgar la vida de tus hombres solo por ese juramento? No, ¿verdad? O sea, es irrisorio. Y nadie quería ir a la guerra, porque ya sabían que era la guerra, ¿no? Agamenón siempre tenía en mente que quería conquistar Troya y siempre fue su meta. Y entonces como que también se apoyó en el juramento tildario para hacer esto de acá. ¿Qué sucede? Que nadie quería ir a la guerra, como les menciono. Nadie quería ir a la guerra. Nadie quería ir a la guerra. Nadie en su sano juicio
hasta en la actualidad quiere ir a la guerra porque es exponer su vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Agamenón va a tener que ir uno por uno a traerlos, ¿sí? Y Agamenón entonces agarra y va a ir reclutando uno por uno, ¿no? Uno por uno, hasta que llega el momento de reclutar a Ulises, Odiseo, ¿no? Y como ya les he mencionado, Odiseo es muy hábil mentalmente, es el más inteligente de todos, por eso se lo llama el de multiforme ingenio, el de que tiene ingenio de muchas formas. Y como Ulises ya se olía toda esta cuestión, de que le iban a ir, venir a reclutar, comienza 2 semanas, 3 semanas antes, se va de su casa. Se va de su casa y se va a la playa. Se va a la playa. Y comienza a vivir en la playa. Y todo el mundo dice, oye, ¿qué pasa con Ulises? ¿Por qué está nuestro rey? ¿Por qué se ha ido a la playa así como si nada, ha dejado a su esposa, ¿no? A su esposa, y justo a su esposa, Penélope, había tenido a su hijo. Su hijo tenía un par de meses nada más. ¿Y qué hacía Ulises? Hacía lo siguiente. Ulises hacía lo siguiente. Se fue a la playa, y esta es la playa, ¿no? Esta es la playa, acá está el mar. ¿Qué hacía? Agarraba esos que sirven para arar la tierra, que son como con tres estos, y comenzaba a arar la tierra de la playa. Todos los días, de día a noche. Y tú dices, pues no, ¿de verdad está loco? ¿De verdad está loco? Porque es imposible plantar algo en la playa. ¿Por qué? Porque el suelo de la playa es muy salado. El agua es salada, contagia la arena, y la arena se pone muy salada. Entonces es imposible sembrar algo acá, ¿ya? Y entonces todos suponen, ¿no? Que Ulises de verdad está loco. De verdad está loco. Y pues Ulises ya se les había olido esta acá, ¿no? Y se va a la playa, se fue acá. Y llega Agamenón, y ve, confirma realmente que Ulises de verdad está loco, de verdad está comenzando a arar donde no debería arar, ¿no? Y Ulises comienza así, le dice Ulises, y él seguía como loco, plantaba, ponía sus semillas, ¿no? Cuando sabía que, todo el mundo sabía que eso no podía suceder. Entonces Agamenón dice, no por nada, a Ulises le dice el de multiforme ingenio. ¿Y qué hace? Va a la casa de Ulises y le quita el hijo a Penélope. Telémaco se llama el hijo de Ulises. ¿Y qué pasa? Penélope no pudo hacer nada porque, claro, ¿no? Agamenón es el rey de reyes. Entonces, Ulises está arando la tierra y Agamenón viene con su hijo en brazos y lo pone acá, en medio de donde Ulises estaba pasando. Entonces, si Ulises estaba de verdad loco, iba a pasar con el rastrillo, sin importar lo que esté ahí, y iba a matar a su hijo. Entonces Ulises comienza acá bien, sigue subiendo, y cuando está a punto de darle, se detiene porque es su hijo, ¿no? Y comienza a llorar. Y Agamenón lo agarra del cuello y le dice, nos vamos a la guerra. Y se lo lleva a la guerra. Su treta, Ulises, no sirvió. La treta que había planeado Ulises no sirvió. Trinches, sí, era como una especie de trinches. Claro. Entonces, Ulises no es que estaba loco, ¿no? Sino que estaba fingiendo ser loco para que no puedan llevárselo a la guerra. Porque nadie quería ir a la guerra. Vuelven a conectarse de manera inmediata porque vamos a hablar cómo fue que se reclutó a Aquiles. Nos vemos.